Hola, buenos días, queridos suscriptores, ¿cómo están? Bueno, les tengo el video de este día, el resumen con López Obrador, la mañanera, Xóchitl Gálvez y de la bancada del PRI y de Luis Donaldo Colosio. Lo que está pasando en nuestro país realmente es algo que no se sabía respecto a Colosio. López Obrador dice que mantendrá abierto el caso Colosio, con lo que ya se supo que hubo un segundo implicado en el asesinato de 1994 en el caso Colosio en la ciudad de Tijuana, en una colonia de Tijuana, donde uh, le dispararon en la cabeza al Luis Donaldo Colosio en ese tiempo. Lo que tenemos 30, 40 años, sabemos lo que pasó. Fue una noticia nacional. Entonces, pero y lo que yo no sabía, se sabía del disparo en la cabeza de Colosio, pero nunca se supo de otro disparo en el abdomen porque había mucha gente. Entonces sí hubo un segundo implicado que le disparó en el estómago a Colosio. No solo fue Aburto el que está en la cárcel, fue otra persona también. Y aparte, el presidente de México ordenó para que le dieran la orden de aprehensión al segundo implicado en el caso Colosio. Pasa que hubo un juez de la Suprema Corte que no quiso dar la orden de arresto a esta persona que todavía vive. No sabemos el nombre, pero hay muchas personas implicadas, como por ejemplo García Luna aparece, donde le enviaron una carta al gobierno de México con la fiscalía. Entonces, realmente es un caso que dijo López Obrador que va a estar abierto, siempre y cuando él esté en la presidencia y la que sigue. Porque el hijo de Colosio, no sabemos por qué, él dijo que ya le den carpetazo al asunto y que indulten a Aburto de la cárcel. Prácticamente, ¿qué significa un indulto? Significa que lo saquen de la cárcel y que ya su familia no quiere saber más de ese problema que ya pasó en el pasado, hace 30 años. Justo este 23 de marzo va a cumplir 30 años de la muerte de Colosio en el 1994. En ese tiempo era entre Salinas, que era presidente de la República, y Luis Donaldo Colosio era del PRI, pero con otra idea de gobernar a México. Le tuvieron miedo los del PRI. Realmente que entrara este hombre que estudió en Europa, muy estudiado y tenía cercanía, entonces muy cercano con el pueblo de México, con los pobres. Bueno, en final no se supo cómo iba a gobernar porque lo mataron. Y realmente el pueblo de México quedó conmovido que probablemente él iba a cambiar a México de lo que estaba pasando en su economía y de la mafia del poder, porque él lo decía en su discurso. Y eso fue el odio de los gobiernos de México, tanto de la Corte Federal, de todas las instituciones realmente armaron un complot para matarlo y quitarlo de la presidencia, porque sí iba a ganar y probablemente iba a mover sus cartas para que México fuera algo diferente en ese tiempo. Realmente entonces López Obrador dijo que no sabía lo que había más y ahorita le están escarbando hasta que se sepa y qué realmente está pasando en México con la Corte Federal donde está Norma Piña. Claro que en ese tiempo no era Norma Piña que estaba en la corte, eran otros jueces. Pero lo que está pasando ahora, que el gobierno está abriendo este caso y que todos los chayoteros como Joaquín López Dóriga, Ciro Gómez Leiva, Loret de Mola y todos esos payasos que están
que eran de Televisa y ahora son de otra institución de medios de comunicación, no están de acuerdo que López Obrador abra el caso, dijo que es un caso cerrado, porque no les conviene que sus políticos, que sus aliados del PRIAN sean atacados en estos momentos cuando se va a nombrar a nuevos candidatos a la presidencia de México. Por eso a ellos no les conviene. Están hablando solamente que es un caso cerrado, que ya no se toque ese caso. Pero López Obrador dijo que sí, lo mantendrá abierto, porque López Obrador tiene sus cartas en sus manos. Entonces, señores, y otra noticia, con Xóchitl Gálvez, que estuvo en contra de las mañaneras de López Obrador, absolutamente dijo que ella iba a hacer las cosas por sí sola, comunicando en público a las personas. Y como no levanta su rating, realmente esta señora no sabe ni responder preguntas. Hay videos donde aparece preguntándole a Alito y a Marco Cortés cuando le están preguntando muchas cosas. Ella le pregunta a Marcos, imagínate, Marcos es un inepto que no sabe nada, eso es un político que nada más lo pusieron ahí, no sé si de lástima. Y Alito pues es un corrupto, es un tipo que tiene mucha labia, pero es un corrupto, que es un tipo que te puede engañar enfrente de ti. Te sabe envolver muy bien y es muy listo, que quiere todos. Él es un plurinominal en el Senado y ya se firmó que va a seguir como plurinominal. Realmente los Paniaguado tienen como más de 200 plurinominales en el Senado. ¿Qué quiere decir un plurinominal? Que se eligen entre ellos mismos siempre que la Corte Federal, esa ley, López Obrador la quiere quitar y por eso ellos están muy molestos para que López Obrador, el día que López Obrador toque esa ley, la pueden sacar de la Suprema Corte y ya no se pueden nombrar en el Senado a plurinominales, como lo es Lili Telles, Alito, Marquito y Sembranito. Y hay muchos de ellos que son plurinominales, que no lo eligen el pueblo, que se eligen entre ellos nada más. Pero hay una ley que la Suprema Corte le otorga y los defiende por ahora. Pero urge el plan C para que no existe plurinominales en nuestro país. Que todos los jueces, digo, los del Senado, los de poder legislativos que legislan en el Senado, sean electos por el pueblo y no entre ellos nada más. Entonces, señores, eso se va a poner color de hormiga en este año, porque realmente en el mes de enero no trabajaron ellos en el Senado. Se hicieron el tonto nada más, pero ya van a empezar este mes de febrero, va a estar lo bueno, señores. Y otra cosa, que el PRI está aceptando, qué casualidad, que está aceptando la pensión, que suba el sueldo a la pensión. Dice que sí, pero a cambio de las 40 horas. Entonces es un rol muy complicado, porque ellos están pidiendo algo a cambio, según ellos, cuando antes no quisieron votar. Como que le están cambiando la baraja a López Obrador, pero López Obrador le tiene muchas jugadas maestras para que ellos acepten. Pero en unos casos, probablemente las 40 horas ya están olvidados. Y lo de la pensión, probablemente que no se apruebe, pero ojalá que López Obrador tenga su jugada maestra para que todas las personas que se retiren tengan el sueldo alto, porque anteriormente tenían un sueldo bajo cuando se retiraban de sus profesiones. Por ejemplo, si ya cumplieron cierto tiempo, 40, 45, 50 años de servicio de maestros, trabajando para el gobierno, recibían la mínima pensión, ya no recibían tanto. Entonces, como que ya no, hay unos que se metían a otros negocios para sacar, para vivir, pero realmente López Obrador dijo que se le suba a la pensión. Entonces, señores,
se están poniendo muy complicadas las cosas. Entonces, están saliendo muchas cosas en México que López Obrador con la Suprema Corte, y puede que la contrademande a la Suprema Corte. ¿Por qué? Porque la Corte Federal, la Suprema Corte, donde está Norma Piña, defienden a los periodistas o a los dueños de las noticias en México o los dueños de las televisiones en México. Lo está defendiendo la Corte Federal. Ahora resulta que decían que López Obrador era un dictador. No, López Obrador no es un dictador. Es un señor que está gobernando muy bien. Claro que hay problema en la inseguridad en México, como la ha habido siempre desde 1994, que yo me acuerde. Pero no se sabía, porque no había Facebook y no había otros medios como YouTube o Twitter o Instagram, donde se saben todas las noticias. Entonces, lo que está haciendo que López Obrador habla algo, como dice él, que tiene derecho de réplica, los periodistas o los dueños de los medios, los machuchones, le piden, demandan a López Obrador para que no hablen de ellos, porque ellos están recibiendo dinero de ellos mismos, del PRI y del PAN, bajo de la mesa. Entonces, como lo hizo Xóchitl, que López Obrador ya no puede hablar de ella. Entonces, la Corte Suprema de México realmente es un dictador. Escuchen bien, la Corte Suprema donde está Norma Piña es un dictador. ¿Por qué? Porque ya no permite la libertad de expresión. Contrademandan a López Obrador con los medios para que López Obrador no tengan derecho de réplica con los periodistas o los dueños de los periodistas, porque ellos ahora se supo que están recibiendo dinero a chayote. Chayo significa que están recibiendo dinero, por eso López Obrador le llaman chayoteros. Y otra buena noticia: estoy transmitiendo desde Orlando, Florida, ayudando a la 4T. Activen las campanitas que le tengo más noticias. Se va a poner muy bueno, porque ahora resulta que hace 2-3 días hay un payasito que vive en Miami, que trabaja en Univisión, que se llama Jorge Ramos. Fue a reclamarle como siempre. Ya no se había visto de hace 1 año y medio que fue si ustedes se acuerdan, han visto los videos donde fue con mascarilla. Él siempre, cuando va a México, tiene una flotilla de seguridad con una Suburban blindada y todo eso, va con su familia, y como si fuera alguien que la mafia lo está persiguiendo, según él, porque este tipo gana mucho dinero, gana millones de dólares al mes. Entonces, Univisión es socio de Televisa, o probablemente Televisa de México ya ha comprado Univisión. Entonces, este tipo trabaja para la oposición, que son del PRIAN, o el periódico Reforma, que siempre saca sus periódicos con columnas falsas o demás, que López Obrador no está haciendo bien las cosas en México. Entonces, él trabaja, es un columnista del periódico Reforma y trabajan con Univisión aquí en Estados Unidos. Este tipo gana mucho dinero. Ahora fue a reclamarle que en México se están cometiendo homicidio, y que decir, queridas audiencias que están escuchando, realmente sí, lo que está pasando en México es aterrador y terrible. Pero a veces se matan entre la misma mafia por las drogas o por algún dinero que han secuestrado a alguna persona o sobornos. Entonces, sí hay este problema en México. ¿Por qué? Porque la mafia ya cambió la estrategia de negocio. La droga ya no es el negocio de la mafia, ahora es la extorsión. Cambiaron. Entonces, Jorge Ramos está reclamando de los homicidios dolosos y todo eso que siempre él reclama. Y de muchos años, 4 años atrás, viene reclamando a López Obrador. Pero López Obrador lo puso en su lugar, porque él quiere tener la palabra. Así, un tipo muy opuesto, muy agresivo, según llega a la mañanera, y que lo atiendan a él primero.
porque es Jorge Ramos. Realmente este payaso ha ido a varios países a hacer su show. Ha ido a Venezuela, ha ido a Cuba, ha ido a Bolivia. Es un periodista muy bueno, muy afamado, que yo lo admiraba, pero realmente Jorge Ramos se volvió un payaso en, de la oposición en México y de otros países, que hace escándalo, y cuando él hace preguntas que no debe hacer, claro que es un periodista y tiene la libertad de expresión de hacer, pero él como que se siente como un líder, casi como un político, casi quiere dar un golpe de estado con sus preguntas que hace, y eso obliga a los gobiernos exteriores como de Venezuela, como de otros países donde él ha ido a hacer entrevista. Incluso le hizo una entrevista a Hugo Chávez. Realmente es un tipo que quiere hacer el show y ganar el rating para la cadena de Univisión y para él mismo, para que gane más. Entre más escándalo haga Jorge Ramos, el payaso de aquí de la Florida, de Miami, más dinero gana. Entonces, pero yo lo admiraba anteriormente a Jorge Ramos en sus noticias cuando no sabía qué significaba ser un periodista bueno y malo. Pero este Jorge Ramos es un periodista casi que insulta a los gobiernos con sus preguntas. Entonces es un tipo que ya no confío en él, y muchas personas en Estados Unidos ya no los quieren, ya no los pueden ver a él. Aún así él sigue ganando dinero porque lleva mucho tiempo de periodista. Es un tipo que ha vivido en Estados Unidos desde 1986, creo, o antes del 86. Se ha preparado aquí como periodista y ha ido a otros países, pero este tipo no quiere a México y no sabe nada de México, porque él vive en Miami. Ahora, si le preguntara yo, ¿cuánta violencia hay en la Florida? Hay muchas, y nosotros sabemos. Siendo un país, Estados Unidos, de primer mundo, entre comillas, que dicen es de primer mundo, realmente no. Sí hay las leyes que imputan, hay una corte que a todos los delincuentes o asesinos los meten a la cárcel, pero sí en Miami, en Hialeah y en sectores de Miami, es una ciudad grande, realmente hay muertos todos los días. ¿Qué me viene a hablar él que en México, que esto, que el otro, cuando en Estados Unidos las masacres que han habido en las escuelas, en todo eso, en varios estados, que ahorita realmente no se sabe porque las noticias no lo dicen a lo mejor, pero en Estados Unidos hay muertes de todo, por estrés, asesinato, por pelea de propiedades, por el dinero, por un esposo y un esposo se están peleando, por los hijos, que el esposo secuestró al hijo, eh, y ahí te envían una alerta Amber. En Miami pues se matan por las drogas, porque ahí llegan la mayoría de la cocaína o el fentanilo, que dicen que de México lo deja pasar, realmente pasa por el Caribe o por Panamá. Entonces, o por Haití, o viene de Europa, o viene de África, de donde sea, porque estamos en el Atlántico abierto. El estado de la Florida tiene el Golfo de México y el Atlántico. Entonces, pero más puede venir de Europa o de otros países. El tráfico de fentanilo y de droga, de cocaína, viene en Miami. Realmente, y aquí donde vivimos en el área de Orlando, también hay drogas que la policía nomás te está parando por un stop, que tú te paras que te cruces un stop o un ticket de tráfico o o un choque, o porque eres hispano y no tienes papeles y te checa la placa que estás manejando sin licencia de manejo. La policía está en contra de eso, pero los tipos que están traficando, vendiendo drogas, realmente no le hacen caso. Y eso se ve en las calles de aquí de Orlando y de Miami, de donde quiera, Tampa, las ciudades más grandes. La droga es como vender manzanitas y tacos en las calles o cualquier cosa así. Entonces, ¿de qué me habla Jorge Ramos que va a reclamar a México?
¿Y por qué no habla de Estados Unidos? ¿Cómo están las cosas acá? Que él es un periodista que vive en este estado. Es un payaso. Realmente, queridos suscriptores, ah, active la campanita, suscríbanse a mi canal que vamos a tener cosas más buenas de hoy en adelante. Muchas gracias, pasen buenos días y gracias por su comentario y échenle ganas al trabajo los inmigrantes que estamos en este país y, a los que no tienen trabajo, que hay inflación ahorita, lo van a conseguir muy pronto. Pasen buenos días, les doy la esperanza y piden a Dios le echemos ganas en este país. Hasta luego y pasen buenos días.